Bienvenidos a esta 11ª clase de Física y Química Biológica para la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y Desastres. En principio, hasta ahora habíamos visto un montón de fenómenos relacionados con la creación de una célula, ¿sí? Cómo se va formando la célula, cuáles son sus componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente vimos metabolismo. Hablamos de el organismo, cómo los gases interaccionan con nuestro cuerpo para poder llevar a cabo ese metabolismo. Y hay otros fenómenos que también están descritos dentro del organismo humano que los vamos a ver en las próximas dos clases. Esta es la anteúltima clase de esta materia, así que ya nos falta muy poquito. Los animo a que se pongan las pilas, que no nos falta demasiado. Nos quedan 2 semanas de clase. La semana que viene tenemos la 12 y terminamos con las clases. Después vienen los recuperatorios y la semana que viene ya va a haber recuperatorios. La otra semana va a haber los recuperatorios finales y la presentación del experimento, ¿sí? Ya falta muy poquito. En principio, desde que comenzamos a hablar en la introducción, contamos que existían diferentes tipos de fuerzas y algunas de las leyes que estaban relacionadas con esas fuerzas. Entre las fuerzas que podemos destacar, que están relacionadas con muchos fenómenos dentro del cuerpo humano, tenemos la fuerza eléctrica, ¿sí? La electricidad. La electricidad se engloba dentro de las fuerzas electromagnéticas. Para empezar, la electricidad es una forma de energía que se manifiesta en forma natural en tormentas eléctricas con la aparición de rayos o relámpagos y también en la sinapsis celular, ¿sí? En la comunicación entre células. Las células neurales tienen la capacidad de polarizarse y despolarizarse enviando señales eléctricas de un lado al otro de nuestro organismo, motivo por el cual las señales eléctricas son de gran importancia en nuestro cuerpo. Otro de los sistemas que funciona con electricidad es el sistema cardíaco. Dentro del corazón existe un pequeño dispositivo que se llama nódulo sinusal, ¿sí? Es un conglomerado de células capaces de generar descargas eléctricas que son individuales, son independientes del resto del organismo y provoca ese nódulo sinusal descargas eléctricas que se transmiten a lo largo del tabique del corazón, haciendo que el corazón se contraiga y pueda expulsar la sangre que se acumula dentro de él, ¿sí? O sea, la electricidad está presente dentro de nuestro organismo. Los rayos. Los rayos son uno de los miedos más... es un miedo común. Las personas suelen tener miedo a los truenos más que a los rayos, al sonido del rayo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta racionalmente. Es un miedo bastante irracional el miedo a los truenos. ¿Y por qué motivo digo esto? La luz viaja a 300.000 km por segundo, mientras que el sonido viaja a 80.000 km por segundo. Esa es la razón por la cual cuando cae el rayo nosotros no sentimos nada, no oímos nada, simplemente vemos un fogonazo de luz. Sin embargo, minutos o segundos después, podemos oír el sonido del trueno. Generalmente a ese sonido es al que le tiene miedo la gente. Lo cierto es que cuando escuchamos el sonido del trueno, lo que estamos escuchando es el pasado, ¿sí? O sea, lo que escuchamos es lo que ya pasó, el sonido del rayo. Motivo por el cual tenemos que ponernos contentos, no nos tenemos que asustar. Si escuchamos el sonido es porque no pasó cerca. Ahora, el problema sería de repente sentir un gran fogonazo de iluminación y no sentir ningún sonido. Eso sería mucho más peligroso. La electricidad son fenómenos que se dan por interacciones entre cargas. En las nubes ocurre que las nubes van viajando entre medio de aire, entre medio de masas de aire, y esas masas de aire suelen frotarse contra algunas partículas de las nubes, generando cargas, ¿sí?
Las cargas se separan, negativas y positivas, las negativas por un lado y las positivas por otro lado, y cuando hay un punto en el cual las cargas pueden saltar, como por ejemplo la punta de un árbol o un pararrayos, esas cargas salen de la nube en forma súbita, generando una descarga eléctrica grande. Recordemos, que lo habíamos visto eventualmente, pero bueno, vamos a comentarlo, que siempre que tengamos cargas, cuando las cargas son iguales, se rechazan. Si tenemos dos cargas positivas, las cargas entre sí se van a rechazar. Si tenemos cargas distintas, estas cargas se van a terminar atrayendo. Si nosotros cargamos una parte de cualquier objeto con electrones que tienen carga negativa, esas cargas, cuando lo acerquemos a cualquier otro objeto, van a inducir la carga contraria en el objeto hacia el cual nos estamos acercando. Como sabemos, toda la materia está formada por átomos y los átomos tienen tres tipos de partículas. Recordemos que los protones son positivos y que los electrones tienen carga negativa. Los neutrones no tienen carga. Las fuerzas pueden ser fuerzas entre cargas de fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. Volvemos a repetir, las partículas que tienen cargas iguales se van a repeler, se van a rechazar. Las partículas que tienen cargas distintas van a atraerse. Recordemos que siempre que tenemos un átomo, la cantidad de electrones y protones tiene que mantenerse igual para que el átomo sea eléctricamente neutro y no esté reaccionando químicamente con todo lo que se le cruza. La carga eléctrica en coulombs cambia de positivo a negativo para el electrón y para el protón, pero fíjense que la magnitud es la misma. En ambos casos, la carga eléctrica del electrón es 1,62 por 10 a la menos 19 negativo, mientras que la carga del protón es 1,62 por 10 a la menos 19 coulomb positivo. Pero fíjense la diferencia entre las masas, ¿sí? Si bien las cargas son exactamente idénticas pero con signo opuesto, las masas son extremadamente diferentes. En el caso del electrón, la masa es 9,1 por 10 a la menos 31, más de 1000 veces más pequeña que la del protón, ¿sí? Que es 1,6 o 1,7 por 10 a la 27 kilogramos. Si el átomo gana o pierde electrones, se convierte en un ion, y los iones también pueden transmitir la corriente eléctrica, ¿sí? La estructura de cualquier átomo consiste en un núcleo con carga positiva rodeada por electrones que tienen carga negativa. Todos los electrones son idénticos sin importar el tipo de átomo del que provienen, ¿sí? Todos tienen la misma masa y todos tienen exactamente la misma carga eléctrica. Y todos los núcleos están formados por protones y neutrones, con excepción del hidrógeno, que lo único que tiene es un protón, no tiene neutrones, ¿sí? Los isótopos del hidrógeno sí tienen neutrones, pero el hidrógeno más abundante no tiene neutrones, simplemente tiene un protón y un electrón. Los protones vimos que tienen carga positiva, de igual magnitud y signo contrario que los electrones. Todos los átomos tienen una carga neta cero porque tienen la misma cantidad de protones y electrones, ¿sí? Y recordemos que las cargas opuestas se neutralizan y se atraen a la vez. Los neutrones no tienen carga eléctrica, la masa del protón y del neutrón son semejantes, son 1800 veces mayor, 1840 veces mayor que la masa del electrón. Esto hace que haya cargas disponibles en absolutamente todas las sustancias que nos rodean. Algunas de ellas son más fáciles de manejar que otras. Y podemos inducir cargas en sustancias, particularmente en aquellas sustancias que son aislantes. Las sustancias que son aislantes tienen los electrones distribuidos en forma desordenada. Sin embargo, si nosotros frotamos a cualquiera de esas sustancias contra alguna sustancia que tenga la capacidad de retener o donar
electrones, esa sustancia va a quedar cargada eléctricamente. A ese tipo de carga inducida se la denomina carga electrostática, ¿sí? Los fenómenos electrostáticos son fenómenos de reacomodamiento temporal de electrones y protones. Cuando frotamos un globo con lana, ¿sí? O contra el pelo durante unos 10 segundos y lo acercamos a una pared, la pared induce cargas y el globo se queda pegado contra la pared. Al frotar, lo que hacemos contra la lana es darle electrones a la superficie del globo. Recordemos que el globo está hecho de goma, es un aislante y adentro está lleno de aire que está repleto de partículas y algunas de ellas deben estar cargadas. Si nosotros frotamos entregando electrones a una parte del globo, de este lado del globo se van a inducir todas cargas negativas debido al exceso de electrones. Pero de este lado del globo se van a inducir todas cargas positivas porque las cargas se van a terminar reacomodando. Siempre están en equilibrio, tenemos igual cantidad de protones que de electrones. Por ende, si de este lado se indujeron 10 cargas negativas, de este otro lado se deberán inducir 10 cargas positivas. Una vez que obtuvimos esta parte del globo cargado negativamente, cuando acerquemos ese globo a cualquier objeto, estas mismas cargas negativas van a inducir el reacomodamiento de cargas de la superficie donde lo estemos acercando positivas. ¿Por qué positivas? Porque recuerden que las cargas negativas atraen a las positivas y viceversa. Entonces, cuando acerquemos el globo con carga negativa, todas las cargas negativas que estén dispuestas en la pared se van a desplazar hacia otro lado, ¿sí? Hacia un lado contrario. Y todas las cargas positivas se van a ordenar, haciendo que interaccionen las cargas negativas con las positivas, generando una fuerza de atracción grande y permitiendo que el globo se mantenga en el aire. Las cargas por inducción se pueden producir por transferencia de cargas entre objetos que no estén en contacto directo, ¿sí? Eso significa que si nosotros tenemos a las nubes cargadas positivamente y a medida que se van moviendo, el suelo y toda la superficie se va a ir cargando negativamente, ¿sí? Al revés, generalmente la base de las nubes tiene carga negativa. Cuando se van, esto lo pueden ver en el video que les dejé para que vean cómo se va formando una tormenta. A medida que se van moviendo las nubes van generando una carga positiva de este lado, una carga negativa de este lado. Esa carga negativa induce sobre la misma nube una carga positiva del otro lado de la nube. Además, esto se está moviendo en forma constante. Las cargas se empiezan a acumular en gran medida hasta que se acerca a un punto máximo la nube, a una distancia donde puede realizar la descarga de todas esas cargas negativas para volver a reacomodarse y estabilizar las cargas en una mezcla de cargas y no tan ordenadas como en este caso. Una vez que ocurre la descarga, todo vuelve a la normalidad. Pero sin embargo, como la nube se sigue moviendo, se vuelve a cargar negativamente y así sucesivamente. Debemos expresar el concepto de conductividad. No cualquier sustancia es capaz de transmitir la energía eléctrica. La energía eléctrica es la capacidad, la conductividad es la capacidad que posee un material para permitir o no la circulación de corriente eléctrica en su superficie. La conductividad depende de los materiales, su estructura atómica y molecular. Por ejemplo, el cobre. Nosotros sabemos que todas nuestras casas están hechas con, la electricidad de nuestras casas se transmite a través de alambres de cobre. El cobre tiene la característica de que es un metal, es un átomo grande y tiene la capacidad de desprender electrones de sus últimos niveles de energía en forma fácil. Entonces se puede transmitir de un átomo al otro electrones sin que genere ningún cambio dentro de la estructura atómica. Es uno de los átomos más conductores, no es el más conductor, pero es un átomo abundante y por eso lo utilizamos, ¿sí? Existen otros
átomos capaces de transmitir la corriente eléctrica tan efectivamente como los átomos de cobre. La mayoría de los metales pueden hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los aviones, donde el peso, la masa es muy importante, no se utilizan cables de cobre porque el cobre es extremadamente denso, tiene una masa bastante alta. Sin embargo, se utilizan y es bastante más difícil de manejar que otros átomos. En los aviones se suelen usar hilos de aluminio, ¿sí? El aluminio es muchísimo más liviano que el cobre y se utiliza debido a que cualquier carga de masa dentro del avión podría impedir que el avión despegue. Así que tenemos muchos átomos, tenemos muchos metales y cada uno de ellos tiene una conductividad diferente. Pero el cobre no es el único capaz de transmitir la energía eléctrica. Muchos metales son capaces de transmitir la energía eléctrica. Simplemente usamos cobre porque es uno de los más baratos, ¿sí? Dentro de la calidad que podemos tener dentro de nuestras casas. Además de la conductividad, tenemos otro fenómeno que es la resistividad, que es lo contrario, ¿sí? Es cuando los electrones se resisten al movimiento de la corriente, o sea que no hay transmisión de la corriente eléctrica, hay resistencia, o una corriente, perdón, no es que no haya corriente, sí hay corriente, pero es una corriente más lenta, ¿sí? No permiten la circulación de la corriente eléctrica. Entonces, en los conductores los electrones viajan libremente. En los semiconductores les cuesta mucho viajar. Y en los aislantes prácticamente los electrones no pueden viajar libremente. Por lo tanto, los aislantes o dieléctricos no conducen la energía eléctrica. Las cintas que se utilizan como cintas aislantes tienen esa característica. Por eso cuando tenemos que unir dos cables, los envolvemos con este tipo de cintas para evitar que cuando toquemos o rocemos el cable se genere algún tipo de descarga eléctrica. Los distintos materiales, según la capacidad de permitir la transmisión o no de la corriente eléctrica, se clasifican dentro de conductores y aislantes. Los conductores son los que son capaces de transmitir la energía eléctrica a través de él. Los mejores conductores eléctricos son los átomos metálicos, el cobre, el oro, el hierro, el aluminio y sus aleaciones. También hay materiales no metálicos como el grafito o soluciones salinas que en determinadas condiciones pueden transmitir la corriente eléctrica, ¿sí? Los electrones que van a participar en la transmisión de la corriente eléctrica son los más alejados del núcleo, ¿sí? Los materiales aislantes o dieléctricos son los que sus electrones están muy unidos a sus respectivos átomos y no tienen una libre circulación. Entonces no pueden transmitir la corriente eléctrica, al menos en condiciones normales de presión y temperatura. Si nosotros generamos algún cambio o entregamos energía, probablemente sí puedan transmitir la energía eléctrica, pero no es la idea. El vidrio y los plásticos son de los aislantes más comunes. Y tenemos toda una serie de categorizaciones sobre los materiales conductores y los que son malos conductores. Los malos conductores generalmente en condiciones determinadas se vuelven superconductores. Conducen la energía eléctrica de una manera muy particular. El cambio de condiciones puede ser diverso de acuerdo al tipo de sustancia. Por ejemplo, sabemos que el selenio, cuando tiene temperaturas muy bajas, menores a 0 grados, transmite la corriente eléctrica al igual que lo hace el cobre, ¿sí? O sea que algunos materiales solo en determinadas condiciones se vuelven conductores. Los semiconductores son de importancia en la fabricación de dispositivos electrónicos y se comportan de forma variable, ¿sí? Se comportan a veces como conductores bajo la acción de factores como la radiación que incide sobre ellos, presión, campo eléctrico, magnético o temperatura ambiente, ¿sí? Los semiconductores son aquellos que en determinadas condiciones transmiten la energía eléctrica, pero no lo hacen habitualmente. Los superconductores, en condiciones específicas, tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica sin resistencia, cosa que es maravillosa porque se aprovecha muchísimo más sin pérdida de calor. Los
Equipos de diagnóstico para resonancia magnética nuclear usan imanes superconductores en su funcionamiento. Esto no permite que el equipo se sobrecaliente demasiado y nos permite dar una lectura mucho mejor sobre la conductividad eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas. No dijimos ni cargas positivas, ni cargas negativas, ni electrones, ni nada. Es el flujo de cargas eléctricas en el interior de un material por unidad de tiempo. El movimiento de esas cargas se representa por electrones, pero se representa, no significa que sea de electrones. La intensidad de cualquier corriente se puede medir como el cociente entre la cantidad de cargas en coulombs dividido el tiempo transcurrido. La cantidad de cargas la podemos medir, por ejemplo, como la cantidad de electrones, ¿sí? La corriente eléctrica es el movimiento neto de cargas eléctricas en una dirección determinada. Siempre la vamos a definir por convenio como que se mueve contraria al movimiento de los electrones. Por lo tanto, en este caso que las partículas positivas van hacia allá, seguramente las partículas negativas van a ir hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces definimos que la electricidad se mueve hacia allá. Lo mismo ocurre acá, las partículas negativas están yendo hacia la izquierda. Eso indicaría que las partículas positivas se están dirigiendo hacia la derecha, por lo tanto el movimiento o el desplazamiento de la corriente eléctrica sería hacia aquel lado, hacia la derecha. La energía eléctrica genera, al igual que la energía magnética, un campo. Ese campo se denomina campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a interactuar con absolutamente todas las cargas que tenga alrededor, ¿sí? Hay un radio de acción para cada campo eléctrico, pero de todas las partículas que estén cargadas se va a generar un campo eléctrico. La fuerza que un cuerpo con carga eléctrica ejerce sobre otro se describe como la interacción de un cuerpo y el campo debido al otro. Los campos eléctricos se dibujan siempre partiendo desde las cargas positivas, ¿sí? Las podemos dibujar como flechas, como vemos en esta imagen, que parten de la carga positiva. Parten de la carga positiva y siempre regresan a una carga negativa, ¿sí? El campo eléctrico podría no tener interacción con ninguna carga y simplemente ser un campo eléctrico y hasta que no aparezca una carga no ver ningún efecto. Pero todas las partículas que están cargadas siempre van a tener un campo eléctrico. Como sabemos, si nosotros tenemos dos cargas positivas, ambas van a tener un campo eléctrico, pero en el lugar en donde estén más cercanas, el campo eléctrico de ambas se va a deformar debido a que ambas cargas generan un campo positivo. Como generan un campo positivo y las cargas iguales se rechazan, entonces el campo eléctrico va a rechazarse si acá tenemos otra carga positiva. En cambio, si tuviéramos una carga negativa, lo que va a ocurrir va a ser que el campo eléctrico de la carga positiva va a ingresar dentro de la carga negativa porque las cargas positivas y negativas se atraen por ser diferentes. Acá vemos, ¿sí?, que las líneas de campo eléctrico se distorsionan, ¿sí?, cuando interaccionan con otra carga cercana. Como les decía, acá tenemos cargas opuestas, tenemos carga positiva y carga negativa. Fíjense que las líneas de campo, por convención, se dibujan saliendo de la carga positiva y alcanzando la carga negativa. Acá vemos una gran distorsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están doblando las líneas de campo para poder ingresar en la carga negativa. En el caso de que esta fuera una carga positiva, estas líneas de campo se distorsionarían tratando de alejarse lo más posible del campo eléctrico de la otra carga positiva. Entonces, repitiendo, desde la carga positiva a la carga negativa se dibujan las líneas de fuerza. Siempre la distribución de líneas va a ser simétrica y el número de líneas va a ser proporcional a la cantidad de carga disponible que tenga la partícula cargada. Los campos eléctricos y campos magnéticos son bastante interesantes de observar.
si ponemos, por ejemplo, un imán con algo de potencia debajo de un papel y por encima tiramos limaduras de hierro, vamos a ver estas imágenes que se ven acá. Estas imágenes que están acá muestran los campos magnéticos en realidad que ocurren cuando interaccionan dos partículas con carga magnética, ¿sí? La tensión eléctrica se mide en volts y es la diferencia de energía potencial que existe entre dos puntos distintos de un mismo circuito. Cuando nosotros separamos cargas entre sí, las cargas tienen una energía potencial determinada. A esa diferencia que existe entre cargas de un lado y del otro del conductor, es a lo que denominamos tensión eléctrica. En Argentina tenemos tensión eléctrica de 220 voltios. Es uno de los países que más gasta electricidad. Podemos medir un montón de fenómenos relacionados con la electricidad. Uno de ellos es la potencia eléctrica, que va a ser la energía que entregue un dispositivo en un tiempo determinado, ¿sí? Energía eléctrica que entregue en un tiempo determinado. La potencia entonces la medimos como la energía en joules dividido el tiempo en segundos. Esto en parte también es trabajo, ¿sí? Trabajo sobre tiempo. La potencia va a ser el resultado de multiplicar la corriente que circula por un circuito, o sea, la intensidad de corriente, esta que vimos acá, ¿sí? La corriente que circula por un circuito, que se mide en amperes, por la tensión en voltios de ese circuito. La potencia va a ser igual a volt por ampere. Volt por ampere nos da watt, ¿sí? Cuando nosotros leemos watts, lo que estamos leyendo es la potencia, ¿sí?, entregada como energía eléctrica para el consumo domiciliario. Si vamos a la factura de el bendito Edesur, que nos cobra igual aunque nos corte la luz, y etcétera, 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 vamos a encontrar que nuestro consumo se mide en unidades de potencia, se mide en watts. Y podemos calcular la cantidad de electricidad que gastamos mensualmente porque esas unidades vienen en watts por hora. Así que podemos averiguar cuánto gastamos por día. Incluso podemos elegir, de acuerdo a la potencia de consumo, los objetos eléctricos que tenemos en la casa. Cuanto mayor sea la cantidad de potencia que consuma, mayor va a ser lo que tengamos que pagar a fin de mes de luz, ¿sí? Así que si tomamos en cuenta ese pequeño detalle, también vamos a poder ahorrar un poco. Lo que tiene de malo es que en general los productos, los artefactos eléctricos que tienen baja potencia suelen quedar encendidos durante más tiempo para cumplir su función. Eso obviamente va a depender del tipo de artefacto que sea, ¿no? Pero en el caso de una estufa, por ejemplo, una estufa de 100 watts, le va a costar muchísimo más tiempo calentar una habitación que a una estufa de 400 watts, ¿sí? Una estufa de 400 watts consume 400 watts por hora y calienta muchísimo más rápido que una estufa a 100 watts. Bien, para mover una partícula cargada contra un campo eléctrico de un cuerpo cargado hace falta una fuerza, ¿sí? Por lo tanto, debemos generar trabajo. Ese trabajo cambia la energía potencial eléctrica de cada partícula que está cargada. El concepto de energía potencial por unidad de carga se llama potencial eléctrico y se expresa como la energía potencial eléctrica dividida la cantidad de cargas y tiene unidades de volt, joule sobre coulomb. También al potencial eléctrico lo denominamos voltaje.
El potencial eléctrico y potencial significan energía potencial eléctrica por unidad de carga y se expresa en unidad volt. Tenemos que tener en cuenta que existen diferencias entre la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico, ¿sí? Son parecidas pero distintas. El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Para poder entender la interacción que existe, ya sea de atracción o de repulsión entre dos partículas cargadas cualesquiera, podemos utilizar la ley de Coulomb. Coulomb expresó que la fuerza eléctrica era directamente proporcional al producto de las cargas que intervienen, dividido el cuadrado de la distancia, multiplicado por una constante. Entonces la fuerza eléctrica puede ser de atracción o de repulsión. En el caso de que las cargas fuesen iguales, entonces esta fuerza va a ser de repulsión. Cuanto más separadas estén las partículas, menor va a ser la fuerza. Cuanto menos, o sea, cuanto más cercanas estén las dos cargas entre sí, mayor va a ser la fuerza eléctrica. Cuanto mayor sea la carga, mayor va a ser la fuerza eléctrica, pero siempre va a depender de la distancia en la cual se encuentren separadas las partículas. En este caso, donde tenemos dos cargas diferentes, fíjense que la fuerza va a ser de atracción. En este caso, si esta carga es igual a esta y esta carga en magnitud es igual a esta, ¿sí? El signo es diferente, pero supongamos que la magnitud es la misma, vamos a encontrarnos con que ambas tienen la misma fuerza. En este caso, la fuerza va a ser fuerza de repulsión porque las cargas son iguales. Sin embargo, en este otro caso, la fuerza va a ser de atracción porque las cargas son diferentes. Cuando hablamos de fuerza entre cargas eléctricas, siempre decimos que están en reposo. La ley de Coulomb se basa en ello. Estudia partículas que no tienen movimiento, partículas que se encuentran en estado estacionario. La fuerza eléctrica posee magnitud, dirección y sentido por tratarse de una fuerza, por lo tanto es una magnitud escalar. Las fuerzas electrostáticas cumplen con la tercera ley de Newton, la de acción y reacción, es decir, que las fuerzas de dos cargas eléctricas puntuales, ejercen entre sí, son iguales en magnitud y dirección, pero en sentido contrario. K, esta constante que vemos acá, es la constante de Coulomb y mide 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Acá está mal expresado, acá dice 8,99.109. Esto es 8,99 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición o resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de un dispositivo determinado. Se mide en ohms, ¿sí? Y para calcularla necesitamos hacer el cociente entre el voltaje y la intensidad de corriente. Un circuito cualquiera tiene que estar compuesto por al menos tres componentes. Tiene que haber una resistencia, un conductor y una fuente eléctrica. En la fuente eléctrica vamos a tener la diferencia de potencial o voltaje. Ese voltaje va a inducir la transmisión de cargas eléctricas a través del conductor que van a generar una intensidad de corriente determinada. Esa intensidad de corriente va a entrar en la resistencia y la resistencia va a consumir parte de la energía eléctrica y una parte la va a convertir en calor, ¿sí? El resto de la energía eléctrica que sobre va a volver a la fuente eléctrica. Una resistencia en un circuito está representada por ejemplo, una lamparita, ¿sí? Una lamparita es una resistencia eléctrica, produce calor y consume energía eléctrica. Y lo que vemos
cuando tenemos una lamparita es una transformación de energía eléctrica en energía lumínica. Si fuera una estufa, ¿sí?, lo que vamos a ver es la transformación de energía eléctrica en calor. Como decíamos, todo circuito cuenta con una batería, un circuito y un componente. ¿Sí? Los componentes pueden ser diferentes de acuerdo a las necesidades y a la cantidad de información que necesitemos acerca de electricidad. ¿Sí? En principio a mí me interesa que sepan que dentro de un circuito tiene que haber una resistencia y una fuente de corriente eléctrica. Ohm estableció que la resistencia eléctrica, ¿sí?, es igual a el voltaje por la intensidad de corriente, ¿sí? Él lo expresó de esta manera: el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Y esto se puede despejar, por lo tanto la resistencia pasa para acá multiplicando, R por I es igual a B, por lo tanto R va a ser igual a B dividido I. Hay una forma, hay una regla memotécnica para poder establecer y mucho más rápido todos los componentes de un circuito y poder determinar rápidamente la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia en cualquiera de ellos. Para eso escribimos un triangulito y ponemos la B en el ápice del triangulito y abajo ponemos I por R. Y cada vez que queremos averiguar alguna de esas cosas, como por ejemplo voltaje, intensidad de corriente o resistencia, lo único que tenemos que hacer es tapar dentro de ese triangulito con el dedo lo que queremos averiguar. En este caso queríamos averiguar intensidad de corriente. Intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia. Si tapamos la R, nos va a quedar que la resistencia es voltaje sobre intensidad de corriente. Y si tapamos el voltaje, nos vamos a encontrar con que el voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Existen dos formas de electricidad. Existe la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna todo el tiempo está cambiando de signos, ¿sí? Va de positivo a negativo en forma constante. La corriente continua tiene todo el tiempo el mismo signo. En ambos casos, la corriente se produce en una misma dirección, ¿sí? Lo que cambia en la corriente alterna es la carga. Un acumulador o una pila va a producir corriente continua, ¿sí? Los electrones van a fluir desde la terminal negativa, que los repele porque está cargada negativamente, hacia la terminal positiva, que los va a terminar atrayendo. Y siempre se mueven por el circuito en la misma dirección. En la corriente eléctrica, los electrones primero van en una dirección y después contraria, alternando. Este efecto se logra alternando la polaridad del voltaje en el generador, o sea, en la batería. Un circuito eléctrico es simplemente un conjunto de elementos que permite que se origine en ellos una corriente eléctrica y se produzca alguna acción. Por ejemplo, prender una lamparita. Los circuitos eléctricos están destinados a la distribución de la energía eléctrica y a la transformación recíproca de energía eléctrica en otras formas de energía. Los elementos fundamentales de un circuito son la fuente, los receptores de energía eléctrica y los conductores que se unen entre sí. Podemos armar diferentes tipos de circuito. Estos son los componentes generalmente y los símbolos de cada uno de los componentes en un circuito. Los podemos representar de esta forma: el conductor como una línea, un interruptor, este es un interruptor pulsador, este es un interruptor común para prender una lamparita, ¿sí? Se pueden representar de diferentes formas. Un motor se puede representar con una M, una bombilla, una lamparita, una bombilla. Se puede representar con un círculo con una cruz, ¿sí? Para que circule la corriente eléctrica necesitamos una fuerza electromotriz, o sea, una fuente de electricidad, un dispositivo que sea capaz de bombear o poner en movimiento cargas eléctricas. Necesitamos un camino, el circuito, ¿sí? Necesitamos que los electrones fluyan ininterrumpidamente y que vayan siempre del polo negativo al polo positivo, o al menos que
se conduzcan a través de ese conductor, las cargas. En la práctica, ese camino lo va a ceder el cable metálico, ¿sí? El cable de cobre. Necesitamos cargas y un consumidor de cargas que ofrezca resistencia al paso de los electrones. Y existen dos tipos principales de circuitos. Tenemos los circuitos que están conectados en serie y los circuitos que están conectados en paralelo. Cuando al finalizar un componente comienza el otro inmediatamente, ese circuito es un circuito en serie. Si cuando finaliza un componente continúa el circuito, entonces ese tipo de conexión va a ser en paralelo. Vamos a verlo mejor dentro de un ratito. En el circuito en serie, la intensidad de corriente va a ser única en todo el sistema. Por lo tanto, como una parte se va a consumir en el primer componente, el segundo componente ya no va a recibir la misma cantidad de energía, va a recibir menos. Y si son lamparitas nos vamos a dar cuenta porque la primera está completamente encendida y la segunda enciende a medias o enciende poquito, ¿sí? Eso sí están conectadas en serie. Si estuvieran conectadas en paralelo, la intensidad de corriente en cada una de ellas va a ser la misma, por lo tanto, ambas lamparitas van a encender con la misma intensidad. En el circuito eléctrico en paralelo, como dije, cuando termina el componente, continúa el circuito, ¿sí? Acá tenemos este componente. Imagínense como que hay un tendido eléctrico que va desde el positivo hasta el negativo y entre medio nosotros colocamos los componentes. O sea, no es que termina este circuito y empieza, o sea, esta es la lamparita, empieza acá y termina acá. Si estuviera en paralelo, perdón, si estuviera en serie, en lugar de estar conectada acá, tendría que estar conectada al principio de este componente, ¿sí? Entonces ahí estarían en serie. Pero no sucede eso. Lo que sucede acá es que la intensidad de corriente viene por acá, se divide hacia allá y se divide hacia allá. Entonces, ambos tienen una intensidad de corriente independiente y ambos van a tener la misma cantidad de energía para producir luz. La intensidad de corriente se va a repartir por las ramas donde se sitúan los componentes y el voltaje en este componente y en este componente va a ser exactamente el mismo. Ninguna energía puede ser aprovechada en un 100%. Imagínense que el cuerpo humano, que es una de las máquinas más perfectas que se conoce, utiliza apenas un 60% de la energía que consume, ¿sí? El resto se pierde como calor. A ese efecto, el efecto por el cual la energía no puede ser aprovechada en un 100%, se lo denomina efecto Joule. Y como consecuencia del efecto Joule, lo que se produce siempre es calor. En un conductor, por donde pasa la corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se va a transformar en calor, lo que eleva la temperatura del circuito. Cuando se calienta, la energía cinética se convierte en calor. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, son los elementos libres del material los responsables de su conducción. Esta energía cinética este calor perdido es una pérdida indeseable, ya que se podría aprovechar el 100% de la energía y no perderse una cantidad determinada como calor, ¿sí? O sea, es un efecto indeseable. Ocurre siempre, pero es un efecto que en realidad nos está diciendo que no sabemos aprovechar el 100% de la energía eléctrica. La cantidad de calor generada en un circuito determinado se puede calcular como el producto de la resistencia por el cuadrado de la intensidad de corriente por el tiempo transcurrido. Ese resultado nos va a dar en watts. El efecto Joule en una instalación eléctrica es importante considerar el efecto Joule, porque la energía que se disipa como calor es una pérdida, ¿sí? Es energía perdida. Y tenemos que reducir al máximo esa energía que se pierde para aprovechar al máximo la energía eléctrica. Cuanto mayor sea la resistencia del conductor y la corriente
mayor será la energía que se pierde. O sea que es preferible utilizar resistencias pequeñas, múltiples resistencias pequeñas, que una resistencia grande. Cuanto mayor sea la corriente que debe soportar un conductor, mayor deberá ser su sección. Y bueno, como habíamos visto, la potencia eléctrica es igual al producto entre el voltaje y la intensidad, ¿sí? Si estamos en un circuito con corriente continua. Si estamos en un circuito, de corriente continua, sí. P es en un cierto instante por un dispositivo de dos terminales. Esto está muy mal escrito, así que olvídense de eso. P va a ser el producto de la diferencia de potencial entre los dos terminales, ¿sí? Y la intensidad de corriente que pasa a través de ese dispositivo. ¿Qué quiere decir este P es un cierto instante para un dispositivo de dos terminales? En realidad lo que quiso decir ahí es que en un cierto instante entre dos terminales se genera una potencia eléctrica P, que se puede medir de acuerdo a esto que vemos acá, que es la diferencia de potencia en watts con respecto al tiempo. O sea que es la diferencia en watts con respecto a las cargas multiplicado por las cargas con respecto al tiempo, lo cual nos da como resultado voltaje por intensidad. Finalmente, les dejo una simulación para electrostática, para que vean fenómenos electrostáticos y se puedan divertir con ellos. Espero que tengan un excelente fin de semana largo, que lo disfruten y que aprovechen bastante para estudiar y para hacer bastante trabajo con respecto a el parcial que tienen que rendir. Y nos volveremos a ver, o nos volveremos a escuchar al menos la semana próxima. Les mando un abrazo grande y cuídense del coronavirus.